Hola y bienvenidos a el video número 6 en esta serie sobre el Shabbat. Vamos a seguir examinando los varios versículos del Antiguo Testamento donde nos hablan sobre el Shabbat junto con las reglas que Jehová Dios le dio a Israel a seguir, y también vamos a ver las consecuencias por quebrar el Shabbat. Y vamos a seguir mirando en el contexto del antiguo pacto. Recuerden, bajo el antiguo pacto, lo que quiere decir, lo que Dios los mandó a celebrar, no solamente cada semana, sino cada 7 años, cada 50 años, todo esto. Y probablemente en el próximo video vamos a hablar sobre una frase que es Shabbat, Shabbatón, que se encuentra 11 veces en el Antiguo Pacto, y hablar sobre lo que quiere decir esto. Pero por mientras, hemos visto que el Shabbat es un día de descanso. Recuerden esto, no quiere decir sábado, quiere decir descanso. Es un día para recordar lo que Jehová ha hecho y hizo en Israel para su pueblo. Es un día de refrigerio, esto lo hemos visto. Es un día en que Jehová Dios se alegró en sus obras. Y esta semana vamos a seguir examinando los pasajes donde habla del Shabbat y su propósito para con su gente. Y otra vez, al leer cada uno de estos versículos, yo quiero que ustedes recuerden Colosenses 2:14, porque es muy importante. Una vez más, lo repito, porque nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, guardar el Shabbat, igual como aquellos bajo el antiguo pacto, entonces es menospreciar la palabra de Dios y menospreciar la obra de Cristo en la cruz. Recuerden esto, porque hay muchos que se confundan cuando leen el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, y creen que necesitan aplicar todo esto literalmente a nuestras vidas el día de hoy. Y simplemente no es así. Hay una manera espiritual que estas cosas se aplican, y esto lo vamos a ver más adelante. Pero por mientras vamos a dar inicio y seguir mirando unos pasajes del Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, donde nos hablan sobre el Shabbat. Padre, te doy gracias por la oportunidad una vez más de estar juntos, hablar sobre tu palabra, estudiar tu palabra, escudriñar toda la palabra, no solamente unos versículos, sino a todo tu consejo, porque se aplica a nosotros como el Israel espiritual, pero no de la misma manera que se aplicó a tu gente en aquellos tiempos. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias que tenemos un sumo sacerdote del linaje Melquisedec, que es el sacerdote de su esposa, la eclesía, para guiarla, para hacer ofrendas para ella, para presentársela sin mancha ni arruga ninguna, Padre. Y te damos gracias por esto. Ayúdanos a vivir en acuerdo con tu palabra, vivir en el camino estrecho y dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias por tu palabra. Guíanos el día de hoy en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer ahora es empezar en Éxodo capítulo 31. Y aquí vamos a leer los versículos 12 al 18. Y aquí vamos a ver que el Shabbat sirve como señal. Yo sé que hemos leído estos versículos anteriormente en otro video, pero quiero hablar sobre estas cosas más a profundo y ver en el total del Antiguo Pacto sobre estas cosas. Entonces, vamos a examinar Éxodo 31, 12 al 18. El versículo 12 al 18, hablando del Shabbat. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo,
habla tú a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis Shabbat, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Y hemos hablado de esto, que hoy en día, bajo el nuevo pacto, ¿cuál es este señal? El señal es la cruz para nosotros. Y en la cruz entendemos que Dios nos santificó por medio de la sangre de Cristo. Este es muy importante. Y como he dicho, estamos mirando la diferencia entre lo literal y lo espiritual. Sigue diciendo aquí en el versículo 14. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, noten esto, obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Aquí digo, gracias a Dios por lo que Cristo ofreció en la cruz para su esposa, porque cuando Él fue a la cruz, Él cumplió con todo esto. No borró la ley, sino cumplió con la ley, y es porque nosotros no podemos. Imagínense si hoy en día estuviéramos viviendo bajo el antiguo pacto. Todos mereciéramos la muerte, pero gracias a Cristo que Él tomó todas nuestras iniquidades sobre Él mismo, y nosotros entonces no estamos cortados de en medio de su pueblo, sino fuimos adoptados como hijos de Dios, porque Él nos mira a través de la sangre de Cristo por la obra de Cristo. Versículo 15. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es Shabbat de Shabbatón, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del Shabbat, ciertamente morirá. Más adelante voy a hablar sobre unos versículos. Hay 11 en el Antiguo Pacto donde usa esta frase, donde leemos, lo voy a leer en el español, sábado de reposo, pero es Shabbat, Shabbatón. Y vamos a hablar sobre esto porque tiene un sentido específico cuando se utiliza en 11 lugares en el Antiguo Testamento. Versículos 16. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y he hablado sobre esto. Cuando hablamos de pacto perpetuo, estamos viviendo bajo el antiguo pacto. Este es lo que es perpetuo, o ya estamos bajo un nuevo pacto. Y entonces cuando dice perpetuo, hay que escudriñar las escrituras a ver cuál es el cambio. Si es perpetuo, ¿cómo se ha cambiado bajo el nuevo pacto? Y entonces esto lo vamos a ver más adelante también, comparando lo literal con lo espiritual. Probablemente vamos a ver estos versículos varias veces, pero bajo diferentes temas en esta serie sobre el Shabbat. Y entonces, aquí en versículo 17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Otra vez, hablando del señal, entendemos cuál es nuestro señal hoy en día. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Hablé sobre esto ya también. Quiero mencionarlo otra vez. ¿Dónde ha escrito Dios su palabra con su dedo? ¿No es en el corazón del hombre? Así es, de los suyos. Y entonces miramos aquí que donde las tablas del testimonio
es ahora nuestro corazón. Dios lo dijo en Ezequiel 36, Jeremías 31. Otra vez lo miramos en los escritos de Pablo, que lo que está escrito ahora está en el corazón de su gente. Este es muy importante. Y entonces cuando hablamos del Shabbat, miramos cómo sirve como señal y todavía es un señal para la esposa de Cristo, para el pueblo Israel espiritual. Ahora vamos a brincar a Éxodo 35. Éxodo 35 y vamos a ver los versículos 2 y 3. Y vamos a ver las reglas en cuanto al Shabbat aquí. Y otra vez, quiero que se pregunten, ¿este se aplica a nosotros hoy en día? Y si la respuesta es no, hay que preguntar por qué. Y la respuesta a esto es porque vivimos bajo el nuevo pacto. Entonces, versículos 2 y 3. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo Shabbat de Shabbatón a Jehová. Otra vez, aquí encontramos la frase Shabbat, Shabbatón. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. Noten esto. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. En mi casa aquí en las montañas tengo una estufa para calentar la casa porque hace mucho frío aquí. Desde el mes de octubre hasta el mes de enero, febrero, marzo, las temperaturas en las madrugadas alcanzan a -0. A veces como 16 bajo cero. Está muy frío. Entonces usamos leña en la casa cada día. Quemamos leña para calentar la casa. Noten esto, no encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del Shabbat. Entonces, si todavía lo aplicamos literalmente, lo tomamos literalmente de lo que miramos aquí, ¿qué es lo que merezco? Obviamente, la muerte. Pero gracias a Dios que estamos bajo el nuevo pacto. Y por Colosenses 2:14 miramos que este fue cancelado en el madero, en la cruz. Muy bien, vamos a brincar a Números 15, el libro de Números, el capítulo 15, y vamos a leer aquí 32 al 36 y ver la aplicación de esta ley en aquellos tiempos. Entonces, leyendo desde 32 al 36, nos dice, y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Y los que le hallaron recogiendo leña, le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, porque estaba recogiendo leña. ¿Entienden esto? ¿Ok? Y dice, lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campamento. Yo quiero que ustedes noten lo que hizo aquí. El hombre fue para recoger leña, pero es por eso precisamente que Dios lo mató. No es simplemente por recoger leña, es porque no confió en la palabra de Jehová. ¿Entienden esto? Cuando miramos en el nuevo pacto, es la misma cosa. No confiar en la palabra de Dios para los que son suyos, entonces nos lleva a un castigo, disciplina, como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, disciplina y azotes. Todavía sufrimos por no confiar en la palabra de Dios. Y los que no son suyos, que no confían nada en Dios, para ellos es la muerte eterna.
Entonces, no es que esta ley se ha cambiado, porque lo que miramos es por no confiar en lo que Dios dijo, este hombre murió. Entonces, en cuanto a esto, Dios dijo, no recogen leña porque deben de hacer todo en el día 6 de su semana, y en el día séptimo es día de descanso. Y entonces este hombre no confió en la palabra de Dios. Yo quiero que este sea muy claro, la razón por la que murió este hombre. Y entonces, versículo 36, lo sacó de la congregación fuera del campamento, lo apedrearon con piedras y murió como Jehová mandó a Moisés. Jehová mandó la muerte de este hombre por no confiar en su palabra. Este me recuerda de unos videos anteriores en la última serie donde hablamos sobre los libros que contienen los nombres de los impíos escritos desde la fundación del mundo. Estos hombres que fueron ordenados a la muerte desde la fundación del mundo. Y aquí Dios mandó a Moisés y la congregación de Israel a matar a este hombre. Obviamente, viviendo bajo el nuevo pacto, no vamos a agarrar piedras y matar a nadie. Pero Cristo dijo que la venganza es para Él. Y va a llegar el día cuando esas personas, todas aquellas personas que no obedecen la ley, van a sufrir las consecuencias. Cristo lo dijo en Mateo 7, dijo, hay muchos que vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, hicimos todo esto en tu nombre. Y Cristo dijo, no te conozco, lejos de mí, quebradores de la ley. Este es lo que quiere decir en el griego. En el español dice hacedores de maldad, pero entienden que son los que quebran la ley. Y entonces, mirando aquí, que juntando leña es no confiar en la palabra de Dios y quebrar el mandamiento de Jehová de guardar un día de reposo tiene consecuencias y consecuencias severas. Tenemos que entender esto. Recuerden lo que Pablo escribió en Romanos 3:23, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando no confiamos en la palabra de Dios, no confiamos en sus mandamientos, merecemos, si somos suyos, merecemos castigo, y un castigo severo a veces, como azotes, o los que no son de Él van a sufrir la consecuencia eterna. Muy importante esto. Vamos a brincar a Nehemías 13, porque aquí estamos unos 1000 años antes de lo que miramos en Deuteronomio. Nehemías 13, recuerden, ya habían ido y pasado sus 70 años en Babilonia, los de Judá y Benjamín. Algunos salieron y se volvieron a Jerusalén, y entonces Nehemías y Esdras estaban intentando a reconstruir no solamente los muros, sino el pueblo dentro de los muros, Israel, Judá y Benjamín. Y miramos que ellos otra vez cayeron en el pecado de no confiar en la palabra de Jehová. Y aquí estamos unos 500 años antes de Cristo. Entonces, voy a leer 15 al 21. 15 al 21. Dice, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lugares en el Shabbat y que acarreaban gavillas y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda clase de carga,
y traían a Jerusalén en el día de Shabbat. Y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento. Y entonces aquí Nehemías está castigando a estos paganos que traían cosas para vender a los hijos de Judá y Benjamín. Dice también en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en Shabbat a los hijos de Judá en Jerusalén. Entonces vinieron los paganos vendiendo, pero ellos permitieron que entraran en Jerusalén para vender. Y dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del Shabbat? Versículo 18. Aquí miramos. Dice, ¿no hicieron así vuestros padres? ¿Trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el Shabbat. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden, el día séptimo, cuando Dios cesó y reposó, este día no se ha terminado. Entonces, nosotros todavía vivimos en el día séptimo. Espiritualmente estamos en el Shabbat todos los días. Entonces, cuando miramos esto, profanando el Shabbat, otra vez quiero mencionar es no confiar en la palabra de Jehová. Entonces, porque yo sé que muchos de nosotros, muchos de ustedes salen y compran en este día. Ustedes van a Oxxo, ustedes van a Calimax tal vez, o cualquier tienda que existe en la ciudad donde viven para comprar leche, o comprar huevo, comprar tocino para el desayuno, lo que sea. Y entonces, fíjense en lo que está diciendo aquí. Entonces, si aplicamos esto literalmente, olvidando de la cruz y que estamos bajo el nuevo pacto, merecemos lo mismo porque estamos profanando el Shabbat. Espero que lo estoy explicando bien claro para ayudarles a entender. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del Shabbat. Entonces recuerden, de tarde a tarde celebraron el Shabbat. Y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en el día del Shabbat no introdujesen carga. Y entonces puso guardia sobre las puertas. Entonces, déjame preguntarles, ¿estamos poniendo guardia sobre las puertas de nuestra mente, nuestros ojos, cuidándonos de caer en la tentación de quebrar la palabra de Dios o no confiar en la palabra de Dios? Pablo nos hace la misma pregunta en el Nuevo Testamento. Entonces también Pedro y otros que escribieron. Pero estamos poniendo una guardia sobre nuestra mente para no caer en estas trampas. Muy buena pregunta, ¿no? Ya pueden ver cómo se aplica espiritualmente a nosotros. Muy bien. Y dice en versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y noten lo que hizo Nehemías. Les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el Shabbat. Notan, Nehemías con mucha fervor para la palabra de Dios, celoso para la palabra de Dios, dijo, si lo hacéis otra vez, os
echaré mano. Estamos tan celosos por la palabra de Dios que vamos a guardar las puertas de nuestras vidas de las cosas que pueden influenciarnos a salir del camino de Jehová, salir de confiar en su palabra. Hay que preguntarnos y examinarnos a ver si este es algo en nuestras vidas que tenemos que arrepentirnos y pedirle a nuestro Padre las fuerzas espirituales para seguir adelante en el camino estrecho. Entonces, espero que están empezando a ver todo esto bajo el nuevo pacto. Vamos a brincar a Jeremías 17, el libro de Jeremías, capítulo 17, y aquí vamos a leer 21 y 22 y después 23 y 27. En el 21, versículo 21, nos dice, así dice Jehová, guardaos por vuestras vidas y no tragáis carga en el día del Shabbat, para meter por las puertas de Jerusalén. Dice en 22, ni saquéis carga de vuestras cargas en el día del Shabbat, ni hagáis obra alguna, mas santificad el día del Shabbat, como mandé a vuestros padres. Versículo 23. Mas ellos no oyeron. Recuerden, la palabra Shema en el Antiguo Testamento es como la palabra ágape y habla de obediencia. Obediencia. Entonces podemos poner aquí en el lugar de no oyeron, no obedecieron, ni inclinaron su oído. Antes endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Y vamos a brincar al versículo 27. Dice, mas si no me oyereis para santificar el día del Shabbat, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de Shabbat, yo haré encender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Entonces, lo que leemos en Nehemías, ¿cuál fue la respuesta de Jehová contra ellos? ¿No destruyó Jerusalén? ¿No tumbó los muros? Así es, así lo hizo. Y desparció su gente por todas partes del mundo. Y sabemos que no fuera una nación hasta el 14 de mayo de 1948. Entonces, miramos que Dios es muy serio en cuanto a confiar en sus palabras. Vamos a Ezequiel 20, los versículos 15 al 18. Noten lo que dice aquí. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los metería en la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis ordenanzas, mis Shabbat profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Versículo 19, 20, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis decretos y ponedlos por obra y santificad mi Shabbat y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y entonces
Noten en versículo 21, sin embargo, los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Profanaron mis Shabbat. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Notan, para cumplir mi enojo contra ellos en el desierto. Todo lo que Dios había prometido en Deuteronomio 28, 15 y adelante, también en Levítico 26, son promesas de Jehová. Jehová es justo y va a cumplir, porque es justo, va a cumplir con sus promesas. Y entonces hablamos de esto en los videos, creo que número 60 y adelante, hablando sobre Deuteronomio e Israel. Entonces, miramos aquí que Dios va a castigar por el faltar de confianza en su palabra. Quiero terminar leyendo un versículo más. Quiero volver a Isaías 58 y vamos a leer una vez más el versículo 13. 58, el versículo 13. Si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al Shabbat llamaréis delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios va a guardar su palabra, porque Dios no solamente es justo, es santo y fiel. Es el hombre que tiene el problema, y el problema es su corazón. No olviden, porque sobre todo esto se aplica Ezequiel 36, 22 al 27, Jeremías 31, los dos hablan del nuevo pacto, donde Dios va a cambiar el espíritu corrupto del hombre por un espíritu nuevo. Va a poner su espíritu en el hombre para guiar el hombre. También va a cambiar su corazón de piedra a carne. Entonces dice también que va a hacer a su gente conformarse a su palabra, es decir, obedecer a su palabra, guardar sus estatutos, sus mandamientos. Y otra vez, cuando llegamos a 1 de Juan 5:3, ágape para Dios es guardar sus mandamientos sin cambio. Otra vez, y yo sé, yo no quiero que sea como un disco rayado, pero escuchan cómo las cosas se cambiaron bajo el nuevo pacto. Pero todavía son iguales también a la misma vez, nada más aplicadas de una manera espiritual a Israel espiritual. Muy bien, es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.